Bienvenidos al curso de Astrología Básico. En este módulo 5, sesión 6, vamos a ver algunas consideraciones generales de los aspectos. Realmente en este video vamos a ver un poquito más de esos aspectos mayores y menores de los que hemos hablado en anteriores sesiones. Mi nombre es Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Veamos los aspectos mayores. Estos aspectos mayores también son llamados clásicos o ptolomeicos. Los aspectos, recordemos que es la distancia angular que encontramos entre dos planetas o dos factores de la carta natal. Cuando decimos factores estamos refiriéndonos a puntos astrológicos como por ejemplo el ascendente, el medio cielo. También se maneja acá las cúspides de las casas, pues puede hacerse aspectaciones con las cúspides de las casas, pero esto tendría que ver con cartas natales, en el caso de que sean cartas natales bien rectificadas, quiere decir con un margen de error en la hora de nacimiento que sea mínimo, ya que cualquier error va a dar un grado diferente a lo que es, y entonces en ese caso si no tenemos esa precisión es mejor entonces no trabajar con las aspectaciones o el trabajo de los planetas y las cúspides de las casas. En principio lo que se genera para el estudiante que está iniciándose es los aspectos mayores. En este caso vamos a incluir también los menores, vamos a empezar a indagar para que tengan toda esa información, pero entonces se manejan son los aspectos de los planetas con los planetas y los aspectos de los planetas con puntos sensibles de la carta, como indicaba el ascendente y el medio cielo, que si es bien cierto es una cúspide de una casa, en este caso el ascendente de la casa 1 y el medio cielo de la casa 10, pero son dos puntos vitales dentro de la vida de cada una de las personas. Cuando hablábamos que estos aspectos mayores se le llamaban clásicos o ptolomeicos, vamos a hablar un poquito. Claudius Ptolomeo dice que los aspectos son divisiones del círculo en los que los signos tienen semejanza entre ellos. De allí surge una relación mutua que se configura mediante, ¿qué cosa? Los aspectos. Claudius Ptolomeus tuvo unas aportaciones muy grandes dentro de la astrología, específicamente la astrología tradicional o la astrología antigua, si la queremos llamar así. Empecemos con los aspectos mayores, los aspectos clásicos, los ptolomeicos, a los que se les llama de esa manera. Tenemos la conjunción que está en el grado 0, equivale el grado vernal o 0 de Aries, es un poderoso centro generador de energía. Veamos acá en esta gráfica, podemos observar la conjunción a 0 de Aries. También podemos ver por acá el símbolo, el glifo, el grifo que vamos a utilizar o se utiliza para identificar la conjunción. Esto es muy importante también, así como se trabajaron los glifos de los planetas, los glifos de los signos zodiacales, es importante también manejar los glifos de los aspectos, ya que en los aspectarios y en las cartas específicamente lo vamos a ver a través de un símbolo y no con la palabra. Entonces, cuando vemos acá que la conjunción se genera a 0 grados, es decir, que dos planetas deben estar juntos a 0 grados, es decir, que no medie ningún tipo de distancia entre ellos, y eso va a generar entonces la conjunción. Tener, por ejemplo, un Venus a 14 grados de Cáncer y un Marte a 14 grados de Cáncer, se dice que esos dos planetas están en conjunción. No nos vamos a confundir en base a que una conjunción se genera a 0 grados, no es a 0 grados de un signo, sino que la distancia entre ambos planetas que estén interviniendo, en este caso 2, 3, lo que sea, debe estar en una distancia
ni mínima ni máxima, sino una distancia de 0 grados. Obviamente aquí entra un tema del que habíamos hablado en alguna sesión anterior, que es la orbe, pero la regla me habla de conjunciones a 0 grados. Aunque ellos tengan un respeto o se maneje una orbe, que lo dijimos que era como un margen de tolerancia para que se pueda configurar el aspecto, y que pudiera ser, hay autores que hablan de 10 grados, otros autores hablan de 8, otros hablan de 7 o los grados que sean, que lo vamos a involucrar, deben ser antes o después. ¿Okay? Pero en teoría debemos entender que cuando hablamos de conjunción, ¿a cuántos grados se genera? A 0 grados. Ok, si arrancamos en una carta astral, un mapa en reposo, llamamos mapa en reposo, el mandala natural que arranca del 0 de Aries, vamos a indicar que cada uno de los aspectos tiene una energía propia de una combinación de signos. ¿Okay? Cada una tiene unas reglas para la generación de las mismas y tiene excepciones también, como lo que se llama aspectos fuera de signo, que posteriormente vamos a indicar. Entonces acá tenemos, vuelvo, conjunción a 0 grados. Se habla que es el equivalente al punto vernal, es decir, al 0 de Aries. Esa es la energía, es un punto de mucha potencia, es decir, la conjunción es un punto de mucha potencia porque involucra, va a mezclar dos energías. Al 0 de Aries se le llama el punto vernal. ¿Okay? Siempre se ha hablado de esa forma, a ese 0, a ese grado matemático del signo de Aries. Ok, fíjense bien cómo vamos relacionándonos. La conjunción puede darse en cualquier punto 0, es decir, en cualquier grado 0 de cualquier signo, pero también se puede dar en cualquier grado. Puede ser en el 0 de Cáncer, en el 10 de Cáncer, en el 18 de Cáncer, cualquier grado, no importa. Cuando hablamos del 0, estamos hablando de la distancia que existe entre los dos planetas o los tres planetas que estén involucrados. Como habíamos hablado que esta conjunción tiene una energía ariana, fíjense que se relaciona con los inicios y con el nacimiento de la individualidad. La energía liberada por los planetas en conjunción se utilizan en la afirmación del yo, es decir, que podríamos decir en relación a ellos que es la semilla que se desarrollará. Te quiero aclarar que ahorita estamos manejando o estamos trabajando con todos los aspectos. En este video vamos a hablar de casi todos, no todos, pero sí casi todos, pero luego cada uno de ellos se va a ir generando o desarrollando en sesiones aparte. ¿Okay? Entonces esto es para irlos introduciendo en el entendimiento de esta materia. Seguimos. Ahora veamos el sextil. El sextil se genera a 60 grados. Se dice que es similar a la relación de Aries. Siempre vamos a arrancar de Aries, es decir, para la teoría, para entender qué cosa, la naturaleza del aspecto. No porque todos los aspectos de sextiles tienen que estar involucrados Aries. Simplemente para entender la naturaleza que maneja este aspecto. Entonces es similar a la relación Aries-Géminis, Aries-Acuario. Entonces acá tenemos, partiendo del 0 de Aries, debemos indicar que todo planeta que se encuentre a 60 grados de otro planeta está configurado el aspecto de sextil. Ahora bien, ¿qué sucede con esos 60 grados? Yo lo había dicho, ya él puede ser desde cualquier punto de la carta. Otra cosa es lo que es la orbe o el margen de tolerancia para la realización del aspecto. Pero cuando a un estudiante se le pregunta cuántos grados se genera, el sextil debe indicar que son a 60 grados, porque esa es la regla. Lo otro es una excepción. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el 0 de Aries, partiendo de allí para verlo. Acá tenemos los 60 grados que se generarían en este esquema, en donde en el 0 de Géminis, pero también hacia arriba lo tenemos. Y tenemos también allí el símbolo
que es como un asterisco. Acá tenemos el sextil generado del 0 de Aries hasta el 0 de Acuario. Veamos acá el símbolo o glifo del sextil. Entonces, para entender acá cómo es esto de la cuenta, recordemos que todos los signos tienen 30 grados. Las casas sí van a tener más o menos 30 grados y eso va a depender mucho del sistema o la domificación que se utilice para el sistema de distribución de las casas. Cuando utilizamos plácidos, las casas no son iguales y pueden tener, como indicabas, más o menos 30 grados. Pero en el caso de los signos, estamos hablando de 30 grados, que arranca desde el 0 grados hasta el grado 29,59 minutos. Entonces, arrancamos el 0 grados de Aries y decimos que del 0 grados de Aries hasta el 0 grados de Tauro hay 30 grados. Del 0 grados de Tauro hasta el 0 grados de Géminis se generan los otros 30 grados. Y si lo sumamos, tenemos allí 60 grados. Y hacia arriba es lo mismo. Si arrancamos del 0 grados de Aries hasta el 0 grado de Piscis, tenemos 30 grados. Desde el 0 grados de Piscis hasta el 0 grados de Acuario hay 30 grados. Si sumamos esos dos, tenemos los 60 y ahí están configurándose o entendiendo este aspecto. Entonces, cuando decimos que es similar a la relación Aries-Géminis, Aries-Acuario, es porque un sextil, que es un aspecto benéfico, que va a dar esa cualidad, esa naturaleza de la mezcla de esos signos. Entonces, el sextil es la relación del yo soy, que viene partiendo desde Aries, con la inteligencia y la capacidad de aprender que tiene Géminis, y de acuerdo con Acuario, que va a tener con el desarrollo del sentido de cooperación y participación y consecuente obtención del significado más amplio de la vida. Obviamente todo esto es muy poético, todo esto es muy filosófico, luego hay que observar. Pero un tip que les voy a regalar en este instante y que quiero que lo tengan presente es que hay dos aspectos muy beneficiosos dentro de la carta natal. Vamos a llamarlos armónicos. Vamos a evitar la palabra beneficioso o no beneficioso. Disculpen esa. Dos aspectos armónicos dentro de la carta. Y uno es el sextil y posteriormente veremos el trígono. El trígono tiene 120 grados y el sextil 60. Quiere decir que el sextil tiene la mitad, o dicho de otra manera, es la mitad de un trígono. El trígono, las cosas vienen así como caídas del cielo. En el sextil hay que ejecutar alguna acción y esa acción viene involucrada por Géminis, esa capacidad de buscar, de aprender, y de Acuario, de buscar, de hacer algo, y hablo de actividad, no es una actividad, vamos a tocar guitarra, vamos a hacer esto, que también pudiera ser, sino hay que darle un movimiento al aspecto para que el aspecto pueda mostrarse en la vida de la persona. Es un aspecto que estimula la mente, el desarrollo de la inteligencia y de las relaciones. Acá pueden ver por qué es similar a la relación de Aries-Géminis, Aries-Acuario, ¿ok? Porque pues esa es la naturaleza del sextil. Vemos ahora la cuadratura. La cuadratura se genera a 90 grados y es semejante a la relación de Cáncer, de Aries con Cáncer, y Aries con Capricornio. Volvemos, tomamos desde el 0 de Aries y vamos a ver dónde se configura. Ahí vemos el glifo en un círculo de la cuadratura y vemos que están los 90 grados, desde el 0 de Aries a los 90 grados al 0 de Cáncer. Igualmente en la parte de arriba vemos igualmente el glifo y vemos los 90 grados que se genera a 0 de Capricornio. Acá vemos el glifo, el símbolo de la cuadratura. Haciendo nuevamente el ejercicio que habíamos hecho, vamos a hacerlo de una sola vía para no hacerlo tan fastidioso o aburrido.
vamos a ver desde el 0 de Aries al 0 de Tauro 30 grados, 0 de Tauro al 0 de Géminis 30 grados, ya llevo 60. Del 0 de Géminis al 0 de Cáncer tengo 30 grados y ahí están los 90 grados. Obviamente cuando arrancamos un 0, del 0 grados de un signo es muy fácil, ¿okay?, obtener el punto donde se va a generar el aspecto, en este caso de la cuadratura. No así cuando se genera en cualquier otro grado. Pero eso ya los programas de astrología actualmente tienen los aspectarios, los calculan, como estamos viendo acá, que ya hay las líneas que nos va indicando y el glifo que les van colocando para que nosotros podamos verlo. Sin embargo, es importante ir acostumbrando el ojo en caso de ir revisando dónde están generándose cada uno de esos aspectos. Hay astrólogos, obviamente, con una trayectoria muy grande, ¿okay?, por eso van practicando tanto y han practicado tanto, obviamente, que han acostumbrado el ojo, a eso me iba a referir. Se acostumbra el ojo a mirar y a veces no tienen los aspectos marcados y sí saben cuándo está cada uno de los aspectos. Pero eso, obviamente, es acostumbrar el ojo. Hay uno de los temas que vamos a ver en este módulo, que son, podemos llamarlas configuraciones de aspecto o formas de aspecto, que es la mezcla de varios aspectos, van a crear una forma específica, y ese sí, ahí después de ir adaptando el ojo, uno puede llegar a verlo, porque las formas o las configuraciones de aspecto no están marcadas, sino eso me va a decir, bueno, son dos cuadraturas con un trígono, me da X cosa, por ejemplo, por decir algo. Que en este caso no sería un trígono, sino dos cuadraturas con una oposición, me estaría dando, por ejemplo, una T cuadrada. ¿Okay? Pero entonces es acostumbrar y ver la T cuadrada como que resaltara de la imagen. Seguimos. Acá entonces vemos el yo soy de Aries, que se enfrenta con su propio e inestable mundo interno, que está representado por Cáncer, y con las obligaciones y solicitudes sociales indicadas por el signo de Capricornio. La cuadratura es un aspecto de tensión, es inarmónica, pero genera acciones de la persona para poder variarla o para poder obtener lo que quiere, requiere esfuerzo. Otras personas se quedan en ellas y no las cambian, simplemente alegan que bueno, son así, y entendemos que lo único permanente es el cambio. Entonces hay que entender las cuadraturas para poder mejorar ese reto que traemos en la vida. Ahí dentro de la astrología karmática se dice que esos son karmas, entendiendo karma como sinónimo de enseñanza o aprendizaje o reto que yo decidí vivir en esta vida para solventar algo que viene del pasado. Vemos que en la cuadratura la voluntad imperiosa entra en conflicto con necesidades e inseguridades, generando un inmediatismo y terquedad nociva, aprisionando toda acción del yo a los sentimientos del bien o el malestar. Acá también pueden estar integradas acá las necesidades de la realización por ambiciones y logro del éxito. Porque estaba hablando en principio de sentimiento, emocionalidad, necesidades e inseguridades que van muy enarboladas con el contacto hacia Cáncer, pero en el caso del contacto hacia Capricornio puede hablarme de las necesidades de ambición y logro del éxito. Ahora vemos el trígono. El trígono es un aspecto armónico, es análogo a la relación de Aries y Leo o Aries y Sagitario. Observémoslo, vemos acá el 0 de Aries, vemos acá el trígono, el glifo, y donde estarán allí marcado en los 120 grados, igualmente en la parte de arriba
Acá vemos un trígono y los 120 grados. Acá vemos el glifo del trígono, que es un triángulo. Y bueno, como ya ustedes saben, si cuentan desde el 0 de Aries hasta el 0 de Tauro, de luego al 0 de Géminis, luego al 0 de Cáncer y luego al 0 de Leo, vamos a tener los 120 grados que conforman, en teoría, que es la teoría de los aspectos, conforman un trígono. Todo planeta que se encuentre a 120 grados de otro estará en trígono. Acá el yo soy, que está marcado por Aries, tiene la posibilidad de brillar por sí mismo al tener libre acceso y expresión en su poder creativo, que estaría representado por el signo de Leo, y de acuerdo con Sagitario, con el sentimiento de libertad para la competencia y creatividad. La individualidad se va a expresar entonces de forma libre y segura. El yo, que todo lo puede, entonces es expansivo y todo lo crea. Volvemos y indicamos, el trígono es un aspecto armónico en nuestra vida, pero es un aspecto que genera, pareciera que va dando cosas de acuerdo a lo que él configura, sin que la persona haga mucho esfuerzo. Es como si cayeran del cielo, ¿no? O sea, está allí. Entonces, acá hay una cosa que creo, no sé si lo indiqué en otros videos, pero es importante indicarlo para efectos de entender que si yo tengo demasiadas cuadraturas en mi carta astral, no quiere decir que sea malo. Tengo que hacer actividades, o tengo que, mejor dicho, tomar conciencia sobre muchos aspectos de mi vida que he decidido vivirlas de esa manera para superar ese reto. Hay gente que dice, tengo demasiadas cuadraturas que están configuradas por líneas rojas. Las rojas son inarmónicas, y las azules acá se ven de otro color. A veces se ponen azules, a veces son hay algunos programas astrológicos que las vamos a ver de color verde. En los programas generalmente son de color verde las armónicas y de color rojo las inarmónicas. Entonces hay unas personas, cuando ven muchas rayas rojas, dicen, oye, ¿por qué a mí? Y cuando ven otra carta con muchas rayas verdes, dicen, oye, yo quisiera tener esa carta. Acá hay algo muy interesante, que no todas las rayas verdes, es decir, todos los aspectos armónicos harán progresar a las personas. A veces se quedan en la apatía porque todo les fluye de forma natural y de forma regular. En cambio, la persona con una cuadratura tiene que hacer esfuerzo, y a veces son las personas que llegan a la cima. ¿Okay? Les quiero dejar eso allí para que no se estrese. Lo que hay que entender, qué es lo que está pidiendo la cuadratura. ¿Okay? ¿Qué es lo que está solicitando la cuadratura en mi vida? ¿Cómo me la estoy expresando? Y entendiendo eso, y a través de la conciencia, el entendimiento de ello, yo puedo ir variando y puedo irme forzando para lograr superar el reto que me impuse. Y digo me impuse, que quise vivir en esta vida. Ahora veamos la oposición. Recuerden que estamos en aspectos mayores. Los aspectos mayores son los aspectos que generalmente se conocen, que se hablan siempre en todos los libros, pero existen, recuerden, que aspectos menores también. En este momento estamos en este estudio de los mayores. Y llegamos a la oposición. La oposición tiene 180 grados. El mantra para esto es que todo planeta que se encuentre a 180 grados de otro planeta o de algún punto sensible de la carta estará en oposición. Y es similar a la relación Aries-Libra. Veámoslo acá. Acá tenemos el 0 de Aries. Vemos en el centro el glifo de la oposición y vemos allí 180 grados que se genera a los 0 de Libra.
Ok, si contabilizamos, hagan ese ejercicio siempre, contabilicen para ver dónde están saliendo, del 0 de Aries al 0 de Tauro, al 0 de Géminis, 0 de Cáncer, 0 de Leo, 0 de Virgo y luego al 0 de Libra. Me está dando 180 grados en el entendido que todos los signos tienen 30 grados, no tienen más de allí, son 30 grados fijos. Es bueno hacer esto porque entonces vamos acostumbrándonos y sabemos de dónde están saliendo las cosas. Acá vemos el glifo o símbolo de la oposición. La oposición, aunque tenemos acá el glifo en la parte de abajo, no así en el gráfico, lo tenemos azulito, no, el glifo generalmente de la oposición se marca y la línea de la oposición se marca en rojo porque es un aspecto inarmónico. El yo soy de Aries entra en contacto con el mundo externo y sus límites representados por ¿quién? Por Libra. Recordemos, Aries es el yo soy, el individualismo, y Libra son los otros. ¿Okay? Es así como ahora me involucro con los otros. Entonces, mi individualismo entra en conflicto con los otros. ¿Y qué quiere? Un aspecto de oposición. ¿Por qué tiene una relación con Libra? Porque debo generar un equilibrio entre los dos puntos. ¿Okay? Entre los dos puntos que están marcando esos dos planetas. Su libertad de acción es obstaculizada por la conciencia de la existencia de otras individualidades igualmente poderosas. Entonces se dice mucho que este aspecto donde lo podemos ver es a través de otras personas, es decir, siempre nos van a mostrar otra persona, porque como veremos en el punto, en la sesión que ampliemos este concepto, vemos que cuando dos planetas están en oposición, generalmente yo me quedo de un solo lado. Y la idea es integrar las dos energías. ¿Eso es sencillo? No, eso no es sencillo. Pero hay que ir viendo la naturaleza de las dos energías para poder irlas integrando. Entonces hay que llegar a un punto medio. Si me quedo de uno de los puntos, vamos a imaginar el punto A, y rechazo la energía del punto B porque no me agrada, van a venir personas que me van a simbolizar ese punto B y van a chocar conmigo. Por eso habla de la obstaculización que se tiene por la existencia de las otras individualidades. Surge la conciencia de la existencia de las limitaciones. En la oposición, el yo solo puede seguir adelante después de entrar en acuerdo con quién, con el otro. Cuando integro al otro a través de la energía que está simbolizando la oposición, es que yo puedo dar, por decirlo de alguna forma, fe cierta que vencí el reto que esa oposición me está creando. Obvio, todo esto va a venir marcado, va a venir de la mano de los planetas que estén opuestos, de la naturaleza de los planetas que estén opuestos. Esto va a venir de la mano del signo en que están esos planetas. Esto va a venir de la mano de las casas en donde estén esos planetas. Recuerden que hemos visto puntos muy específicos como signos, casas, planetas y otros aspectos, y todo empieza a unirse e involucrarse. Por eso decía en algún video que ahora empezamos a desaprender lo que hemos aprendido, que no es realmente así, pero sí entender que a veces hay cosas que no son de así tal cual, sino va a depender de los aspectos porque va a involucrar una energía distinta que podría modificarme lo que había considerado en teoría un planeta en un emplazamiento específico. Vemos ahora los aspectos menores. No vamos a verlos todos, vamos a ver algunos, pues son muchísimos. Entonces, estos aspectos menores, también llamados exóticos, pueden llamarlos secretos, sutiles o keplerianos. Estos aspectos menores por lo general no han gozado de gran aceptación y muchas veces se les ignora, se les relega a una condición secundaria.
Se trabaja mucho con los aspectos mayores, pero es importante también involucrarlos, por lo menos los más mencionados, los más nombrados. La sugerencia dentro del curso de astrología básica es que nos aprendamos los aspectos mayores y vayamos en este caso involucrando los aspectos menores poco a poco, o irlos involucrando de manera que no me genere tanto conflicto. Lo importante es entender el cuadro de lo que serían las palabras claves de cada uno de ellos. ¿Qué significa cada uno de ellos dentro de esta dinámica astrológica? Decimos que en el siglo XVII, por ejemplo, uno de los aspectos menores, que es el quintil, fue introducido por Johannes Kepler, quien también dio a la astrología la semicuadratura, la sesquicuadratura, el septil con P, ¿ok? Estaba muy interesado por el concepto pitagórico de la armonía de las esferas, hizo progresar entonces la base armónica de los aspectos. Entonces, el señor Kepler es el que empieza a dividir mucho más esa esfera, porque los aspectos nacen de la división de la esfera, la división del círculo, ¿okay? De esos 360 grados, y es allí donde empiezan a entender que existen otros aspectos, por eso lo llaman menores, ¿okay? Porque nacieron posterior a los mayores, entonces, pero que igualmente van a generar, ¿okay? ¿Cómo lo llamamos? Esa naturaleza de ayuda, de armonía o desarmonía dentro de la estructura astrológica. Vemos acá en principio una gráfica en donde vemos la cantidad de aspectos menores, que existen. Obviamente, como decía, no los vamos a ver todos, pero es importante que se conozcan. Vemos cerca del cero de Aries, vemos el bigintil, que es 18 grados, es decir, que se genera a 18 grados. El semisectil a 30, es decir, a 36, el novil a 40, la semicuadratura a 45, el septil con P a 51, 46, el quintil a 72, el binovil a 80 y así sucesivamente cada uno de esos aspectos exóticos o menores. Acá vamos a estar hablando del semisectil, vamos a hablar de la semicuadratura, vamos a hablar del quintil, del biquintil y del quincuncio y de la sesquicuadratura. Como serían los más nombrados, los más usados, no queriendo decir que hayan astrólogos o que los astrólogos desdeñen el resto. Sí los involucran, pero hay que irlos involucrando o llevando con calma, pues nos genera nos embota o nos genera mucha confusión toda esta serie de aspectos menores. Veamos los aspectos menores más importantes o conocidos. Encontramos entonces el semisectil, que se genera a 30 grados. Es un aspecto fácil o positivo y actúa de forma más débil que el sectil. Veamos en la gráfica, allí vemos del cero de Aries, como habíamos hablado, hasta el cero de Tauro. Ahí está en los 30 grados que corresponden a un signo, configurado el semisectil. El glifo del semisectil es este. Generalmente lo vamos a encontrar en color verde, igualmente la línea en color verde porque es armónico y pareciera una mesita con las patas hacia arriba. Entonces decimos que el semisectil es más débil que el sectil. ¿Por qué? Porque es la mitad de un sectil. Este aspecto de 30 grados, hablábamos que el sectil es un aspecto de 60 grados y este va a ser la mitad de ese sectil. Entonces él va a asociar planetas localizados en elementos incompatibles, pero suavizando las tensiones y promoviendo la posibilidad de utilización creativa y generando nuevas posibilidades dentro de la estructura astrológica. Y decimos que son elementos incompatibles porque si tomamos en cuenta el ejemplo, este que vemos acá,
El signo Aries es un signo de fuego, es un signo cardinal, y el signo de Tauro es un signo fijo, un signo de tierra. Entonces hay lógicamente elementos incompatibles, el fuego y la tierra no son compatibles, recordando esa teoría de las compatibilidades de los elementos. Decíamos que el fuego es compatible con el aire y la tierra es compatible con el agua. Okay. Entonces, sin embargo, como decíamos, va a suavizar la expectación por eso de involucrar nuevas posibilidades, la utilización creativa. Si el trígono, que son de 120 grados, es vamos a decirlo así, el aspecto máximo o el aspecto de mayor armonía, 120 grados, el sextil es la mitad de un trígono, es un aspecto también de armonía, pero que hay que ejecutar acciones. El semisectil, siendo la mitad de un sectil, va a generar mucho más trabajo de creación. Veamos entonces la naturaleza del semisectil. Se dice que tiene una naturaleza Aries Tauro, Aries Piscis. Volvemos a ver acá el dibujo de la gráfica, que si tanto tomo desde los 0 grados de Aries hacia abajo, me da hasta los 0 grados de Tauro. También puedo agarrar de 0 grados de Aries hasta arriba, dándome el 0 de Piscis. Por eso la naturaleza de este aspecto puede ser, como habíamos visto en muchos otros, naturaleza Aries Tauro, Aries Piscis. Volvemos a ver acá el glifo de este aspecto. Acá tenemos que el yo, que está simbolizado por Aries, ¿okay?, tiene acceso a sus dones y recursos. ¿Dónde están los dones y recursos? En Tauro. Y necesita desarrollarlos y utilizarlos. También puede servirse de su susceptibilidad, de su sensibilidad, no de la susceptibilidad, sino de la sensibilidad, la intuición y contenidos inconscientes que vamos a lograr a través de Piscis. Este es un aspecto que indica alguna facilidad, pero esta puede ser desperdiciada por dificultad de lidiar con la realidad que me está trabajando Tauro y la fantasía o ilusión de Piscis. Muchas veces, como decía antes, los aspectos armónicos son desperdiciados por la persona. Okay, pues es como que algo que viene, y de hecho desde el punto de vista karmático se dice que son los dharmas que traemos, es decir, son como regalos que traemos. El mayor regalo es un trígono. El trígono se dice que sería como un árbol, y el sextil sería como una ramita. Si queremos que esa ramita se convierta en un árbol, hay que trabajar ese don que se nos ha dado a través del sextil y a través del semisextil. Veamos ahora la semicuadratura, un aspecto que se genera en 45 grados. Es un aspecto tenso o inarmónico. Acá lo vemos, los 45 grados. Es un signo y medio. Y este es el glifo de la semicuadratura. 45 grados, recordemos que el aspecto de cuadratura era de 90, es decir que la semicuadratura es la mitad de una cuadratura. Ella va a indicar tensión y resistencia entre los elementos involucrados. ¿Y a qué nos referimos como elementos involucrados? Los planetas que están generando esa semicuadratura, los signos y las casas donde se están generando. Ella va a sugerir atención, cuidado y esfuerzo para conciliar la naturaleza de los planetas o los puntos de la carta que están involucrados. Esta semicuadratura, como es la mitad de una cuadratura, no es tan fuerte como esta, es decir, como la cuadratura, pero indica dificultades para la realización de algo y requiere una actitud firme y decidida para que los resultados sean obtenidos. Es un aspecto de de esfuerzo, o también de fuerza, pero es esfuerzo y persistencia. Veamos ahora la sesquicuadratura. Es un aspecto análogo a la naturaleza de la semicuadratura. Es un aspecto de 135 grados.
Es decir, que es como si sumáramos una cuadratura de 90 grados y una semicuadratura de 45, ahí se generan los 135. Es decir, todo planeta que se encuentra a 135 grados de otro planeta está configurando una sesquicuadratura. Acá vemos la sesquicuadratura tomando desde el 0 de Aries, llegamos a los 135 que se podrían estar estableciendo a los 15 grados de Leo. Igualmente hay que entender que hacia arriba también, todos los que hemos visto hacia arriba también se van a generar. En este caso también puede haber una sesquicuadratura en los 15 de Sagitario. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver un tema que va a tener, tiene que ver con los aspectos aplicativos y separativos, o los aspectos, también hay un tema de aspectos crecientes y menguantes. Es decir, que una sesquicuadratura generada 0 de Aries hasta Leo, es decir, que tiene la naturaleza de ser un aspecto separativo, es distinto a el que se genera como un aspecto aplicativo. ¿Okay? Eso, hasta ahorita no se preocupen por esos temas o por esos términos, eso lo van a conocer plenamente en este módulo, porque también, aunque hacia arriba y hacia abajo se puede generar el mismo aspecto, a diferencia de lo que pudiera ser la oposición, que es la única que no se puede dar de esa manera hacia arriba y hacia abajo, el resto de los aspectos, como habíamos visto, por ejemplo, la cuadratura del 0 de Aries, puede haber un planeta hacia abajo, es decir, por ejemplo, al 0 de Cáncer y generar una cuadratura, pero también puede haberla hacia arriba. Entonces, el de abajo, es decir, el que se está generando abajo, en este caso específico, estoy hablando de este gráfico específico, va a tener una influencia distinta a la que se pueda generar arriba. Para más o menos entender esto de aplicativo, o por lo menos introducirlos en el tema, aplicativo significa que se va acercando a su condición partil. Recuerde que partil, cuando es un aspecto es partil, cuando se da en el grado exacto de la teoría. Por ejemplo, en la sesquicuadratura, cuando dos planetas están exactamente en 135 grados de distancia uno del otro, eso es un aspecto partil. Entonces, aplicativo es cuando se va acercando al partil, y el separativo es cuando se va alejando, ya tocó el partil, es decir, ese aspecto exacto, y se va alejando. Vuelvo y repito, eso lo veremos con mayor tranquilidad posteriormente. Seguimos con la sesquicuadratura. Acá vemos el glifo de la sesquicuadratura. ¿Okay? Este es el glifo que se van a encontrar. Y tenemos que es un aspecto tenso o inarmónico. De hecho, la semicuadratura, la cuadratura, la sesquicuadratura son aspectos inarmónicos. Son aspectos inarmónicos que irritan y provocan. Hay conflicto, hay tensión. ¿Okay? Entonces, tanto como decía, la semicuadratura, la cuadratura y la sesquicuadratura, aunque tienen niveles distintos, son aspectos de tensión. Veamos ahora el quincuncio, llamado tradicionalmente inconjunto, es decir, cuando veamos por allí que se menciona en algún texto el aspecto inconjunto, están hablando del quincuncio. El quincuncio es un aspecto tenso o inarmónico que se genera a 150 grados. Acá lo vemos, si partimos del 0 grados de Aries, el quincuncio se va a establecer al 0 grados de Virgo, pero también se puede establecer al 0 grados de Escorpio, por todo lo que ya había dicho en la lámina anterior. Acá vemos el glifo del quincuncio. Aquí observamos el glifo del quincuncio, parece una mesita con las paticas hacia abajo. Esta sí mesita está bien. En el quincuncio, fíjense bien, los planetas se encuentran en elementos incompatibles, generando entonces tensión y dificultad. ¿Por qué incompatible? Porque Aries es incompatible con Virgo. Aries es incompatible con Escorpio.
Escorpio un signo de agua, Aries un signo de fuego, son incompatibles. Aries fuego, Virgo tierra, incompatibles. De allí viene la naturaleza inarmónica de este aspecto. El aspecto del quincuncio posee, como ya decíamos, naturaleza Aries Virgo, Aries Escorpio. Ahora vamos a explicar a qué se refiere esto. El yo, que está establecido a través de Aries, necesita purificarse, adaptarse a las necesidades de una rutina productiva, es decir, adaptarse a un trabajo, así como cuidar del buen funcionamiento de su organismo. Eso representado obviamente por el signo de Virgo. Pero adicionalmente eso debe encarar la realidad, ¿okay?, de la finura de las cosas y pasar por crisis, por transformaciones y procesos de muerte física o psicológica. Vean, fíjense cómo el quincuncio va tomando elementos virgonianos y escorpianos. Por lo tanto, repitiendo esta parte, el ser, el yo soy, necesita cuidar de su organismo y necesita purificar, transformar a través de procesos de vida, a veces de transformación, incluso muy dolorosas. ¿Okay? Es un aspecto que va a llevar al individuo a encarar la necesidad de ajustarse entonces a las necesidades apuntadas por el aspecto. Es un aspecto generalmente relacionado con problemas de salud y muerte. ¿Por qué salud? Porque está involucrado Virgo, y ¿por qué muerte? Porque está involucrada Escorpio. No podemos que tampoco entender muerte física, puede ser muerte de procesos, ¿ok?, procesos psicológicos, procesos de vida, que son los que simbolizan, pero también podemos hablar de muerte física. Se dice que el quincuncio es un aspecto que requiere reajustar cosas, reajustar los elementos que lo involucran, es decir, planeta, signo, casa, le está pidiendo a la persona. Cuando no lo hace, obviamente empieza la persona a enfermar, a somatizar los problemas en el cuerpo. Veamos el quintil. Es un aspecto considerado fácil o cómodo, o como lo vamos a seguir llamando, armónico. Es un aspecto de 72 grados. Acá vemos el quintil, 72 grados. El quintil, este es el glifo del quintil. Está relacionado con la creatividad e inventiva. Y según estudios, investigaciones, astrólogos dicen que también está vinculado con la genialidad artística. Es un aspecto bueno, es un aspecto armónico. A veces está allí, no lo usamos, no nos damos cuenta que es un potencial y es un don que nos fue otorgado. Finalmente veremos el biquintil. El biquintil es el doble de un quintil, es decir, tiene 144 grados. Acá vemos la configuración de un biquintil. Lo vemos hacia abajo, pero hacia arriba también se genera. Es decir, un biquintil tiene una energía de Leo y energía de Sagitario. Y se genera los 24 grados de Leo, o que está allí la naturaleza. Recordemos esto siempre. Acá es que lo que vamos a ver es su naturaleza. ¿Por qué es un aspecto armónico? ¿Por qué es un aspecto de no tensión? Porque está involucrando signos de total compatibilidad, como sería Aries con Leo y Aries con Sagitario. Decíamos que el biquintil tiene 144, aquí está el glifo, o como es la manera, no es realmente un símbolo, sino es la manera en que se va a observar o representar el biquintil. Decíamos que en el quintil poníamos una Q y en el biquintil antecede a la Q una B. Entonces el biquintil es un aspecto fácil, es un aspecto armónico. Acá vamos a ver y se va a asociar a los dones creativos y artísticos bien originales de una persona y que pudieran marcar la diferencia en función a otros.
Con esto terminamos este paseo breve a través de los aspectos mayores y menores, pero es importante indicar acá que estos no son los únicos aspectos menores. Hemos visto dentro de los menores los más importantes, pero hay muchos más. Todo viene determinado obviamente por la forma de dividir el círculo dependiendo a los números que se van dividiendo. Todo esto tiene que ver con geometría, obviamente. No quise colocar todos los aspectos menores porque es una cantidad más o menos grande que ustedes pueden ir investigando en la medida que quieran y van incorporando. Lo importante es irlos incorporando poco a poco. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, es la forma más didáctica y también, obvio, es importante que sepan que existen y que los vayan incorporando dentro de la interpretación de sus cartas. Dentro de los textos, en la mayoría de los textos van a encontrar, son interpretaciones, recetas de los aspectos mayores. En los aspectos menores muy poco texto los involucra. Pero es importante entendiendo su naturaleza y luego conjugando los planetas que se están involucrando dentro de ese aspecto menor, los signos donde están esos planetas y las casas que finalmente ese es el ámbito terrestre donde se genera toda la magia, vamos a llamarlo así, o se desarrolla la energía celeste, la energía celestial, está simbolizada a través del planeta y simbolizado a través del signo, donde todo eso se va a poner en funcionamiento, va a ser en la parte terrestre, simbolizada por las casas astrológicas.